Buenas. Qué oportunidad nos brinda el Señor de encontrarnos de nuevo en esta noche para continuar en lo que ha sido nuestra reflexión. Y recordemos que la reflexión que hemos venido sosteniendo por estos miércoles ha sido con relación a la salvación. La salvación es del Señor, una obra del Señor. Y nosotros somos hoy beneficiarios, venimos a disfrutar de esa salvación que Dios ha obrado sobre nosotros. Y el miércoles pasado y venimos hablando de algo de lo que no se habla mucho, poco se dice: pecado. De eso no se habla. De eso no hablamos hoy en la iglesia, ese no es parte de lo que hoy es nuestra reflexión, la exposición de la palabra, la predicación. Posiblemente eso no es un tema hoy que predomine en nuestra exposición de la palabra, pero es necesario y estamos mirando por qué es necesario hablar de el pecado. En esta introducción de la salvación desde el Señor es el primer tema que estamos tocando con relación a esto de la salvación, para luego entrar en lo que es la redención, la expiación y así el orden de la salvación, todo ese plan de salvación que Dios opera sobre nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Y le invito para que oremos, por favor. Recuerde, si usted está allí conectado, regálenos un saludito por el chat. Qué maravillosa oportunidad poderle tener allí compartiendo con nosotros, creciendo en el Señor, en esta oportunidad de adorarle solo a Él. Prepárese por favor y compartamos algo entonces por el chat. Desde su celular, escribe allí en el chat algo. Ya veo algunas personas conectadas. Todavía hay algunos que no nos regalan un saludito y es importante que lo hagan. Si usted no está ahorita en directo viendo hoy miércoles 7 de la noche, está viendo este programa, sino que lo ve después de su transmisión, por favor déjenos sus comentarios en la caja de comentarios del video allí en el canal de YouTube. Nos ayuda, preguntas, inquietudes, comentarios, nos va a ayudar en este caminar que hemos venido teniendo. Ya este es nuestro tercer programa de este tema que estamos desarrollando, y es la salvación es del Señor. Le invito entonces para que oremos y así demos lugar a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Señor, gracias. Qué regalo nos da, Señor, en la oportunidad de encontrarnos por este medio. La oportunidad, Señor, de acercarnos a tu palabra y reflexionar, Señor, sobre el llamado que tú nos haces. Gracias, Señor. Queremos orar, Señor, para que sea tu dirección, para que nos ilumines, para que seas tú dándonos luz frente a este tema de la salvación, tan necesario, Señor. A veces, Señor, lo damos por entendido y lo damos como un hecho, pero no comprenderlo, Señor, nos lleva a perdernos de la oportunidad de glorificarte, de agradecerte y también de asumir ese rol, Señor, esa responsabilidad que tenemos en esta salvación. Como lo dice el apóstol Pablo, que nos ocupemos de nuestra salvación, Señor, entendiendo que es una obra tuya, pero en la que nosotros estamos llamados a no solo a disfrutarla, sino a ocuparnos, Señor. Seguramente, Señora, en este proceso estaremos entendiendo mejor ese llamado del apóstol Pablo y esperamos que así sea. Por hoy, Señor, queremos pedirte que nos dirijas en esta segunda parte del tema que estamos tratando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces recuerde que estamos tratando el tema del pecado. Si usted ya está conectado, un saludito por favor por el chat. ¿Qué falta nos hace? Ahí veo algunos que ya están saludando, otros todavía se nos están haciendo como los difíciles, pero ahí le estamos esperando para que nos regale un saludito, y para nosotros es muy valioso poder contar con un saludito de parte de ustedes. Pecado, les decía hace un momento, de eso no se habla. No. Lamentablemente, lamentablemente esa es la realidad de nuestros contextos, es la realidad en la iglesia del siglo XXI, es la realidad de este tiempo. Hablamos mucho de la grandeza del ser humano y poco de la miseria del ser humano. Y creo que hablar mucho de la grandeza y poco de la miseria nos ha llevado a nosotros a perdernos de algo en este camino, y es lo que espero que podamos comprender el día de hoy, ¿sí? Veamos entonces qué es el llamado que nos hace el Señor a nosotros. Quiero iniciar con esta frase de Rousseau que va a decirnos: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.
Creo que esto da cuenta del optimismo del ser humano hoy, da cuenta del optimismo del ser humano. Y este optimismo seguramente es el que nos ha llevado a reconocer, a pensar, a sobredimensionar la grandeza del ser humano. No estamos dejando de reconocer que cuando el Señor creó al ser humano, allí en el Génesis capítulo 1, nos dice cuando llega al sexto día y crea al ser humano y dice que era bueno en gran manera. Exactamente lo voy a leer aquí en esta traducción que estoy usando, que es la Nueva Biblia de las Américas, para que veamos la manera en cómo el Señor va a narrar, ¿sí? Y dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y este es el día sexto. Los otros 5 días ha dicho que era bueno, pero acá ya habla de bueno en gran manera. Esta creación se ve permeada, afectada. El ser humano se ve afectado por el pecado y eso es lo que estaremos tratando de asociar y de reconocer hoy y reflexionar el día de hoy. Espero que sea de provecho para todos nosotros. Vamos a retomar unas cositas que dijimos la semana pasada. Espero no quedarme acá mucho, solamente para recordar y poder y recordemos las palabras de John Stott cuando él va a decirnos en esa reflexión que hace John Stott en el libro La Cruz de Cristo, que es toda una reflexión sobre la redención. Le invito para que lo pueda leer si en algún momento tiene la oportunidad. Va a decir John Stott con relación al pecado, dice, ¿por qué ya no nombramos al pecado? Y él va a decir, tal vez la exclusión de la palabra pecado del vocabulario de muchos de nuestros contemporáneos responda a una arraigada reticencia a aceptar la gravedad del mismo. Tenemos un rechazo o una idea de no reconocer la gravedad del pecado. De hecho, hasta los mismos términos han cambiado. Hoy no hablamos de pecado, hoy hablamos de un error. Hablamos de pronto no acerté, no acerté en la decisión a tomar, no acerté en lo que, por la opción que tomé. Pero hablar de pecado hoy casi que es una expresión que ha caído en desuso y no es muy común encontrarla entre nosotros. Entonces, ahí nos queda la reflexión para que iniciemos. Y John Stott, haciendo una en su reflexión sobre esa pregunta que él se formula, porque ya no nombramos al pecado, la pregunta la hace John Stott y la reflexión que hace va a citar a este psiquiatra y va a decir el ministro religioso no puede minimizar el pecado. Y dentro de esto, este psiquiatra, que es un psiquiatra cristiano, va a responsabilizar de muy buena manera y muy directo a los ministros y a la iglesia. Él dice, el ministro no puede minimizar el pecado y al mismo tiempo mantener su propio papel en nuestra cultura. O sea, si el ministro es un ministro del Evangelio, no es posible que pensemos en una persona que expone el Evangelio y no hable de la realidad del pecado. Eso no puede, no va de la mano. O sea, eso no rima una cosa con la otra. Y este mismo autor va a decir, el pecado es una cualidad implícitamente agresiva. Es algo implacable, perjudicial, constituye un apartamiento de Dios y del resto de la humanidad, una alienación parcial o un acto de rebelión. Cuando vamos ampliando esta idea de pecado, entonces íbamos como cobrando la dimensión, íbamos entendiendo la real dimensión que tiene el pecado. Y él va a decir, ignorar esto, va a decir John Stott, sería deshonesto de nuestra parte. Ignorar esto de parte del ministro, ignorar esto de parte del creyente, ignorar esto de parte del ser humano es deshonesto. En cambio, confesarlo nos permitiría buscar la solución. Él habla de la restauración y esa restauración que se logra por medio de lo que él va a exponer en su libro, La Cruz de Cristo y la expiación, la redención obrada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, el libro se llama La Cruz de Cristo. Y quiero traerles un autor. Recuerden que estamos en un estudio
no necesariamente una predicación, así que tenemos citas de autores y tenemos textos bíblicos también que estaremos mirando, obvio, apenas es natural, pero quiero traer este autor que no lo había compartido hace 8 días y es Carl Trueman. Es un autor que he leído hace poco, un par de libros que llegaron a mis manos, y uno de los libros que llegó es El origen y el triunfo del ego moderno. Este es un teólogo reformado muy conservador y él va a citar a otra persona y va a decir: los hombres, citando a este otro personaje, va a decir Carl Trueman, los hombres han olvidado a Dios, por eso ha pasado todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces va a decir este autor: la explicación válida para la crisis que envuelve al occidente hoy en día, la caída de la fe, la desintegración familiar, la pérdida de propósito, la erotomanía, la eliminación de límites entre hombre y mujer, el espíritu de destrucción que niega el carácter sagrado de la vida humana, todo eso está pasando. Dígame que no, todo eso está pasando. Las guerras que tenemos hoy, los enfrentamientos, la manera tan fácil como le quitamos la vida al otro. Eh, Escuchaba ayer que en Francia, escuchaba en las noticias que en Francia ya había quedado como un derecho en la constitución de ese país, había quedado el derecho a la mujer del aborto, porque ahora era propia de su, estaba en propiedad, era propia de su, era dueña de su propio destino, dueña de su cuerpo, y ahora tenía autonomía. ¿Qué tal esos valores de la sociedad contemporánea, no? Eso es lo que hoy está rigiendo y está determinando. ¿A qué se deben todos estos valores y esta decaída? Pues al olvido de Dios, y esto se debe a ese no reconocimiento de nuestra real condición, de nuestra real situación. Somos muy optimistas y creo que esto nos ha afectado tremendamente a nosotros, los seres humanos. Recordemos lo que decía Erickson. Esto fue tomado de la teología sistemática que tiene Millar Erickson. 3 cosas tomé de él con relación a la misma. Una pregunta muy similar a la que se hizo John Stott, y la pregunta que él se hace es sobre la dificultad que hay de discutir sobre el pecado, o sea, de sentarnos en un café y hablar de pecado, aún en la misma iglesia, en un discipulado, lo difícil que resulta. Por el optimismo, él dice, es que el pecado, como la muerte, es un tema desagradable, la gente no le gusta. Lo segundo que él dice es, para mucha gente esto es un concepto ajeno, o sea, para ellos no tienen nada que ver con esto, echándole la culpa de los problemas a la sociedad. Recuerda la frase con la que iniciamos de Rousseau: el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y además, dice él por tercer punto, mucha gente es incapaz de aceptar el concepto de pecado como fuerza interior. O sea, como ahorita vamos a mirar otra frase de John Locke, este filósofo y también político. Él va a hablarnos de su de esa tábula rasa, como se concibe el ser humano que nace en esa toma de ese concepto aristotélico. Él va a hablar de que el hombre nace como una tábula rasa, es decir, limpio. El ser humano es el que lo afecta. Entonces, el contexto es el que lo afecta. Al ser ese el concepto que tenemos, entonces no vemos el pecado como una fuerza interior. Es algo de fuera que viene a invadirnos a nosotros, los seres humanos. Esa es la manera en cómo hoy lo estamos considerando. Y les citaba a Juan Carlos Rail, aunque no les había puesto la frase allí por escrito, pero hoy sí se las traigo por escrito, de Juan Carlos Rail, en un libro, perdón, que aquí lo tengo. Este libro de Santidad llegó a mis manos el año pasado y me llamó la atención por lo siguiente. La primera frase que nos encontramos en el capítulo 1 es precisamente el concepto. Dice, el que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana, tiene, dice él,
tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Son las dos primeras líneas con las que inicia el primer capítulo de este libro. Me llamó la atención el punto, ¿sí? Tiene el conocimiento del pecado es fundamental, fundamental. No es una opción para el ser humano. De manera que esa negación con la que vivimos no nos está aportando. Si nosotros no entendemos la obra de Cristo, su necesidad, no, no comprendemos eso, se debe a que el concepto de pecado no lo tenemos claro. Si no soy pecador, ¿para qué Cristo? O sea, ¿qué necesidad tengo de Cristo? ¿Qué necesidad tenía él de morir en una cruz por mí? Pues para ayudarme y darme algunos alicientes, hay algunas bendiciones por las que oro cada día. Para eso murió en una cruz. Creo que ese es un concepto muy vago de la salvación y de la razón por la que murió Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Recuerde que eso sí lo conocemos, eso sí lo tenemos claro. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, porque Él es el único suficiente para poder librarnos de la gravedad del pecado. Es el único suficiente para liberarnos de la gravedad del pecado. En este punto de cómo definir el pecado fue donde quedamos hace 8 días y les citaba a primera carta de Juan capítulo 3 versículo 4, que es la definición como más clara que tiene la escritura acerca de pecado. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así lo concibe la escritura. Sí, citábamos hace 8 días, citábamos el Salmo 32, hoy no lo vamos a citar. Hoy lo que quiero invitarles es a que miremos desde la teología cuáles han sido la manera de entender el significado de pecado de la teología. Y vamos a mirar cómo se complementan estas ideas de varios teólogos. Les tengo como 3 teólogos y un documento de la historia de la iglesia que nos va a ayudar a reflexionar sobre esto del pecado. Grudem, en su teología sistemática, él va a decir, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. Recuerde lo que decía el texto bíblico. El pecado es infracción de la ley. Mire el detalle. Todas las definiciones de pecado que vamos a observar siempre están hablando de el referente, la ley de Dios, la norma de Dios, la pauta de Dios, la palabra de Dios. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. O sea, el pecado es con relación a Dios y su palabra. Está definido en esos términos. Ese es el referente, Dios y su palabra, su ley. El pecado incluye no solo, y mire este detalle de Gruden que sí me pareció interesante, el pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Les pongo un ejemplo bíblico. Usted recuerda, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Jonás, le mandó a Jonás, llamó a Jonás para ir a Nínive y que Jonás fue y se compró un tiquete para Tarsis. Moralmente, no hay ningún delito allí. No hubo ninguna infracción de la ley. Pero Jonás, al comprar un tiquete para Tarsis y no para Nínive como se lo había dicho el Señor, lo que hizo fue no ajustarse a lo que Dios requería de él. Eso es lo que quiere decir Gruden. Y me llamó la atención porque Gruden es el único autor en el que logré captar ese sentido, ¿sí? Ese sentido que no solamente tiene que ver con lo moral, sino también con el ajustarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Es posible que no estemos faltando a la ley moral, pero no estamos en obediencia en cuanto a estar donde Dios nos quiere hoy. ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted hoy? ¿Qué es lo que Dios ha venido tratando con usted acerca de su caminar con Él?
y a lo mejor que no le hemos prestado atención. A eso creo que está apuntando Gruden con este aporte que nos está haciendo acá. Seguimos con Packer en un librito llamado Teología Concisa. Es un pequeño libro que él tiene muy corto y pero muy sencillo, muy preciso, muy corto, pero nos ayuda a entender muy bien algunos conceptos teológicos. Y Packer va a decir, J.I. Packer se llama el autor, podemos definir el pecado como la falta de conformidad a la ley de Dios. Recuerde, siempre vamos a encontrar esa expresión en hábitos, actitudes, puntos de vista, disposición, motivación y manera de existir. ¿Se da cuenta? Siempre estamos hablando de en referencia. Creo que todos están mirando primera carta de Juan capítulo 3, que es el texto que leamos ahora. Todos están muy de cerca, no solamente ese texto bíblico, creo que primera de Juan capítulo 3 versículo 4 lo que hace es recoger, pero el Antiguo Testamento sí no lo va a dejar muy claro, que el pecado tiene que ver con esa infracción de la ley. Y aquí les traigo otro autor que él escribe un catecismo para la ciudad, un libro muy contemporáneo, y es un catecismo, se llama Catecismo para la ciudad, y él va a decir, el pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él. ¿Cuál es el punto de referencia para mover mi vida, para decidir en mi vida, para los valores que debo tener, para las relaciones, para mi entrar y para mi salir? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Recuerde, todos los autores siempre van a hablar de la ley de Dios. No es posible hablar de pecado sin ese concepto de la ley de Dios. No es posible. No es posible. Tenemos que tenerla en cuenta siempre. Y este autor, Hansen, va a citar a Oswald Chambers, y este hombre va a decir, lo primero que Jesucristo mostraba a los hombres, y esto me llamó la atención y por eso quise citarlo, lo primero que Jesucristo mostraba a los hombres era su condición de pecado, algo que ahora pasamos por alto en nuestra presentación del Evangelio, quitándole así la fuerza y el poder explosivo del mensaje. Y esto lo traigo por lo siguiente, porque nosotros cuando vamos a compartirle, a evangelizar a alguien, le hablamos de una vida con sentido y felicidad. Y nos quedamos ahí. Pocas veces trascendemos el mensaje a su condición pecaminosa. Mira, tú no puedes disfrutar de ese plan de Dios para tu vida, no puedes disfrutar de la buena voluntad de Dios, no puedes disfrutar de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque estás en pecado y has quebrantado la voluntad de Dios y estás quebrantándola de muchas formas. Tú y yo la quebrantamos y por eso necesitamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es lamentable cómo del evangelismo de nuestro tiempo hemos sacado a Cristo y lo hemos dejado es como un paliativo nomás, o sea, como en medio de las quejas y dolores que tenemos en nuestro diario peregrinar. Dios nos ayuda, nos bendice, nos colma de favores, pero se nos ha olvidado el concepto de pecado y creo que eso nos ha afectado. Y aquí quiero traerles un documento de la historia de la iglesia que es el Catecismo Mayor de Westminster. En su pregunta 24 él va a decir, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. De las definiciones que hemos tocado, con lo que nos hemos encontrado es que todas están referenciando el pecado es a la ley de Dios. La referencia de que algo es pecado es por la ley de Dios. El no ajustar mi vida a la ley de Dios, mis pensamientos, mis actos, mi hablar, mi voluntad, mi caminar, mis relaciones, mi administración de la vida, ajustarla a lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que el texto está llamando. Y recuerde, no reconocer esto, lo que decía Carl Truman, no reconocer este alejamiento de Dios es lo que tiene la sociedad de Occidente en el punto en el que está, en la crisis en la que estamos. Estamos inmersos ahora, no solamente Occidente, sino el mundo entero está inmerso en una crisis, pero
sin precedentes, una crisis global. Y esto es parte de no querer reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Cristo y así de nuestra salvación. Ese optimismo del ser humano con el que iniciamos de Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y le citaba también a Luke, a John Luke, que hace, él va a tomar dentro de su desarrollo de su pensamiento, va a tomar el concepto y el paradigma aristotélico. Y ese concepto aristotélico tiene que ver, Aristóteles pensaba que el niño no nace con unas ideas innatas, o sea, el niño nace limpio. Haga de cuenta, si usted algún día ha pintado en un lienzo, entonces el niño nace como un lienzo totalmente limpio, donde las ideas comienzan a desarrollarse y a adquirirse a partir de los sentidos, a partir de la experiencia, comienzan a desarrollarse las ideas. Luke, tomando ese paradigma aristotélico, va a decir lo mismo. Y lo que va a decir es que el ser humano no trae consigo ideas innatas, ¿sí? Él pensaba que el niño es concebido como un pizarrón, un tablero en blanco, un lienzo totalmente en blanco. Y él va a decir cómo adquiere la mente entonces su repertorio de ideas, o sea, cómo es que el ser humano va concibiendo y va entendiendo el mundo a su alrededor, sus valores, va construyendo sus principios. Pues lo hace a partir de la experiencia. A medida que se va relacionando, se van gestando todas esas ideas en el ser humano. Nuestro conocimiento descansa de, de esa interacción con el medio. Esto es totalmente ajeno a lo que dice la escritura. Para Luke, así como para Aristóteles, el niño nace como un lienzo en blanco, como un tablero totalmente limpio. Y esta expresión de tabula rasa, era una tablilla delgada, una tablilla que tenía una capita delgada de cera, una tabla, tenía una capa delgada de cera en la que los romanos escribían, ¿sí? Entonces, una tabla, y sobre esa tabla había una capa delgada de cera, y sobre ella escribían. Pues la cera permitía hacer algunos caracteres allí. Cuando Luke está hablando de tabula rasa, está hablando de que esa tabla está totalmente limpia y no tiene ningún carácter escrito. Está vacía. El ser humano nace limpio. Creo que Rousseau y Luke no están muy lejos el uno del otro. Y esto lo que hace es entrar en una negación, este optimismo, lo que hace es entrar en una negación de la naturaleza pecaminosa del ser humano, de la universalidad del pecado. ¿Sí? Solamente miremos Romanos 3:23, y Romanos 3:23 nos va a dejar muy claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay excepción. No hay excepción. Justo no hay ni uno solo. Ni uno solo. ¿Sí? Ni uno solo. Cuando pensamos en esto, entonces, ese concepto, ese optimismo del ser humano, hoy en el siglo XXI, es lo que está fuera de tono a la luz de la escritura. Está totalmente fuera de tono. Cuidado, porque ese también es el concepto que tiene el ser humano del siglo XXI de sí mismo, es el concepto que hoy está permeando en la iglesia. Dios, ¿por qué debe bendecirlo a usted? Entonces usted dice, no, pues porque me he manejado bien, he tenido una buena conducta, es que he hecho y he provocado la bendición de Dios sobre mi vida. Creo que eso es un concepto muy bajo. Uno, de la gracia de Dios. Dos,
de la realidad del ser humano de que es pecador, Dios no le ha bendecido porque usted tenga un buen comportamiento. Dios le ha bendecido por su gracia, porque nuestros mejores actos están empañados por el pecado. Y creo que ese concepto nos ha afectado. Mire lo que dice Sproul. Sproul tiene un libro que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia. Un libro muy parecido al de J. I. Packer que le citaba ahorita, de Teología Concisa. Este libro es un libro donde de manera muy precisa va a tocar la mayoría de las doctrinas de Dios, del Señor Jesús, del ser humano, de la iglesia. Entonces es muy práctico por eso, porque en página o página y media desarrolla cada uno de esos temas. Seguramente no logra agotarlos, pero por lo menos nos da un brochacito ahí de lo que significa. Y Sproul, en este libro de las grandes doctrinas de la Biblia, hablando del pecado original, él va a decir que el pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o pecado original. O sea, nosotros pensamos que el pecado original hace referencia al pecado de Adán y Eva. No, cuando hablamos de que el ser humano nace con el pecado original, se refiere al resultado del primer pecado. ¿Y cuál es el resultado? La corrupción de la raza humana. No somos tan buenos como nosotros creemos. Y el pecado original se refiere a la condición caída en la que estamos cuando ya nacemos. Recuerda que a ese chica les decía, ay, decimos que un niño, como eso es un alma de Dios, no tiene pecado alguno. Claro, entonces cuando nosotros decimos eso, y no es que no admire al niño, no es que no ame al niño, no es que no acepte al niño, no tiene nada que ver con la aceptación, con el reconocimiento del valor de la vida del niño, pero esa belleza de esa criatura no me puede llevar a mí a negar una realidad, y es que ese ser humano nació con una naturaleza pecaminosa, una inclinación al pecado. No es una tabula rasa. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es que ese bebé está manchado con el pecado. Está manchado con el pecado. Y termina diciendo una de las frases que me llama la atención de Sproul. Va a decir, somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Mire bien el sentido de la frase, que me parece que nos deja muchas cosas claras. Somos pecadores no porque pequemos. O sea, lo que a mí me hace pecador no es que ayer mentí. Lo que a mí me hace pecador es que ayer tuve una ira, una explosión de ira. Lo que a mí me hace pecador no es que ayer miré mal a alguien. Sembré en mi corazón un, una tensión con alguien. No. Esa explosión de ira, esa tensión que se despertó, eso que ha albergado en mi corazón, ¿sabe por qué lo hice? Porque soy pecador. Porque como soy pecador, ¿qué otra cosa va a salir de mí sino el pecado? Y eso es lo que está diciendo esta frase, y es lo que nos va a comunicar toda la escritura. ¿Usted recuerda el texto bíblico? Hace 8 días se los mencioné, y es el Salmo 51:5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y mire la manera en cómo lo dice la diosa hablado, y que me parece muy preciso. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. O sea, el ser humano es pecador desde el momento en que es concebido. No es que se hace malo a medida que va creciendo. No, no es así. El ser humano nace por el pecado original, nace por algo que se nos ha aplicado a todos los seres humanos. Somos pecadores. Nacemos pecadores. Y pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? La Biblia nos habla, cuando pensamos en todo esto, entonces debe ser claro que la Biblia nos va a hablar y nos deja muy, muy definido la universalidad del pecado. Cuando pensamos en la universalidad del pecado, es que
todos los seres humanos son pecadores. Recuerda el texto que citábamos ahora en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es universal el pecado. El problema del pecado es algo universal, no es de algunos, no, es una cuestión universal. Y en términos, esto de la universalidad es que nosotros no atinamos al cumplimiento de la ley de Dios. No podemos, no logramos. Pero yo sí cumplo alguna parte de la ley de Dios. Sí, pero el quebrantar una norma, por pequeña que sea, la quebrantamos toda. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que el texto nos va a decir? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿sí?, de la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos, pero nadie es perfecto, errar es de humanos, estamos reconociendo que efectivamente el pecado es un problema universal. Es algo que ha afectado a todos los seres humanos. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad. Mira lo que voy a decir ya para terminar en el siguiente punto. Pero aquí tenemos que llegar cuando pensamos en el pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de la redención. Sin excepción. Sin excepción. No hay alguien que se pueda eximir de la redención. No lo hay. No hay alguien que se pueda eximir de la redención. No hay quien. ¿Sí? ¿Y por qué? Romanos 6:23. Acabo de citar Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. O sea, todos estamos muertos. Ahora, ¿dónde se obtiene la vida? Es una dádiva de Dios, un regalo, es una gracia de Dios. Por eso hablamos de que la salvación es del Señor. Y esa dádiva es obrada a través de Cristo Jesús. Y aquí viene la frase de Rail de nuevo, de Juan Carlos Rail. El conocimiento del pecado es fundamental. Por favor, no piense que estamos mirando esto de manera fanática, no. Estamos aquí como tratando de indilgarle y de oprimir al ser humano. No, el ser humano ya está oprimido por esa condición, todo lo contrario. Mire, la manera de poder salir de la encrucijada en la que está el ser humano es reconocer su condición, porque Cristo vino a esto, a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Pero mientras estemos en esa negación, no podremos disfrutar de la vida. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras sigamos empecinados en que todo está bien, nunca acertaremos. Pero somos, perdónenme la ilustración que voy a hacer, la escritura dice que a veces somos como el mulo sin entendimiento. Vamos en una humanidad que se está deconstruyendo, en una humanidad que cada día va en más deterioro, y no queremos dar nuestro brazo a torcer en reconocer nuestra condición y de que estamos como estamos fruto de nuestro pecado. No, para nosotros es fruto de unos terceros, pero no de nuestra condición pecaminosa. Y eso creo que es lo que no nos está permitiendo poder encontrar el norte y la ruta de salida. Y recuerde que el camino de regreso al Padre se llama Jesús de Nazaret. El camino de regreso al Padre. De manera que aquí no se trata solamente de acusación, de que usted es un pecador. No, se trata de que tomemos conciencia. Somos pecadores, pero Cristo murió. El camino de regreso ante esa realidad tan oscura que vivimos se llama Jesús de Nazaret. Por esto necesitamos la salvación y nuestro clamor hoy debería ser: sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Mis hermanos, esto es parte de lo que tenemos que iniciar a reflexionar en este camino de la salvación. Es del Señor. Le invito para que continúe reflexionando sobre esto. Dentro de 8 días estaremos hablando de lo que es esto de la expiación y redención, para entrarnos luego en el programa de la salvación, como el Señor
lo desarrolla o entendemos a la luz de la Escritura, Él desarrolla todo ese programa de salvación en nosotros. Le invito para que escriba si tiene alguna inquietud, ya sea en el chat o en la caja de comentarios, nos deja allí su escrito para que nosotros podamos atenderlo, para poder dar respuesta a sus inquietudes, y estamos para servirle. Nuestra iglesia en lo que le pueda servir. Y por favor recuerde las salvaciones del Señor. El que hoy estemos meditando sobre el pecado no es dejarlo sumido a usted en la más profunda crisis, sino decirle, estamos sumidos en la más profunda crisis, pero por eso vino Cristo, para salvarnos. Solo es mirar, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia y entender que la salvación es del Señor. Escriba, y mientras eso estaremos orando, y quizás su reflexión la pueda hacer y su oración la pueda hacer allí compartiendo por el chat como en respuesta a lo que Dios le ha dicho. Escriba allí en el chat y estaremos socializando por ese medio. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindes. El llamado que hoy nos hace, Señor, a mirarnos frente a nuestra condición, Señor, a evitar y salir de esa negación absurda en la que a veces vivimos, Señor. Levantar nuestra mirada y contemplarte a ti, que eres el Dios santo, santo, santo. Estamos en tus preciosas manos. Gracias por este espacio de reflexión. Permítenos seguir creciendo en esta tarea, Señor, y que esto pueda redundar para la gloria tuya y edificación nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi hermano, estoy ahí pendiente del chat para que usted escriba, y estaremos entonces esperando compartir dentro de 8 días en este camino que estamos estudiando. La salvación es del Señor. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Una noche de descanso y que disfruten. Recuerde, somos pecadores, pero la dádiva del Señor en Cristo, de Dios, es vida eterna en Cristo. Y si usted está aquí hoy escuchándome, seguramente el Señor le está llamando a venir a Él. No se resista. Venga el Señor. Un abrazo para todos y bendiciones.